Antes de mencionar que Alejandra Jaramillo Morales nació en Bogotá en septiembre de 1971, que ha publicado novelas, libros de cuentos, de ensayos, de crítica literaria, que es profesora de literatura latinoamericana y creación, que tiene un doctorado de literatura y cine latinoamericanos de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, que desde hace un semestre es la vicedecana de investigaciones de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, que no aceptó ser la directora del Instituto Caro y Cuervo cuando la exministra de Cultura Patricia Ariza se lo propuso, porque ese trabajo no le dejaría tiempo para leer, hacer sus libros y visitar a su esposo que vive en Alemania, que es ganadora del Concurso Nacional de Novela y Cuento de la Cámara de Comercio de Medellín en 2017, con el libro Las Grietas, también nominada al Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez en 2018. Antes de hablar sobre cualquier otra cosa, quisiera recalcar su pasión infinita por la literatura, por el oficio de escribir y de enseñar, que trabaja constantemente en su obra, en sus investigaciones, que se ha puesto en la tarea desde hace mucho en experimentar con diferentes formas narrativas, que han dado origen a obras como Mandala, la primera novela pensada en formato digital en Colombia, en donde Alejandra dio atisbos de la cultura muisca que tanto le interesa y que desarrolló con mucha más profundidad en las lectoras del Quijote, que es el tema que nos reúne aquí. Antes que nada, también quiero contarles que Alejandra es la mamá de Matías y de Libertad, que cuando la conocí, sus hijos eran un par de ventarrones, como decimos en Cali, y que a pesar de ser profesora, madre y de tener a sus hijos desescolarizados, no paró de escribir, y que cuando era mi profesora en la maestría de escrituras creativas en la Universidad Nacional, en donde nos conocimos en el 2008, y me invitó a su casa por primera vez, logré entender que cuando uno se lanza al abismo de la escritura, lo hace por encima de cualquier cosa, que escribir, como recuerdo que me dijo ella alguna vez, era una pulsión inexplicable que venía desde adentro, que no daba espera, que cuando recién empezaba con la maternidad y la pulsión reclamaba su espacio, escribía en el pasillo de un apartamento pequeño en el que vivía mientras amamantaba a su hijo, para apaciguar esa voz literaria que nunca deja de hablarle. Muy contentos de estar aquí con Alejandra, con Gustavo, con Nori, con ustedes. Muy rico que nos acompañen en este conversatorio sobre las lecturas del Quijote. Esa novela ha sido para mí un acontecimiento muy importante, dado que desde hace varios años trabajo el Quijote en clase, y encontrarme con esta novela para mí ha sido un acontecimiento deslumbrante. Yo creo que hay obras que sopesamos y uno siente que su aliento se agota rápidamente. Yo pienso que esta es una obra cuyo aliento es muy largo, muy extenso, va a perdurar, porque la profesora Alejandra ha logrado convocar varios mundos allí, el mundo nuestro y el mundo español. El mundo español a través de la magnífica figura de Don Quijote de la Mancha y de la mano de Cervantes, y el mundo, en el caso nuestro, el mundo muisca, como señalaba ahora Gustavo. Eso no es normal encontrarlo. Creo que con Alejandra hemos leído novelas que continúan el Quijote de alguna forma o continúan la experiencia lectora del Quijote, pero creo que es singular, soy ignorante de toda, singular que esta novela se cruce con el mundo de la Bogotá de principios del siglo XVII y con los dramas de esa época, y sobre todo que se cruce con una cosmovisión indígena preciosamente presentada, con una gran riqueza, con un gran conocimiento, tanto que uno quisiera tener a una fucha aquí enfrente, una fucha, una sacerdotisa, en el caso de la personaje que es la sacerdotisa de la libertad. Yo quisiera preguntarte, Alejandra, sobre cómo es el origen de esta creación. ¿Cómo se te ocurrió? Indudablemente me imagino tu investigación sobre lo muisca, tu investigación sobre Cervantes, pero ¿cómo viene a tu mente esta maravilla? Cada novela aparece durante mucho tiempo en la vida, ¿no? Es algo, como decía Gustavo ahora, uno las va pensando poco a poco, van cuajando con mucho tiempo. Hace muchos años, yo ya llevo 19 años en la Universidad Nacional, y cuando yo entré, ponle 18 años, en un momento una colega mía en una reunión empezó a hablar de esa historia que se había descubierto a principios del siglo XX. Se descubre que los primeros ejemplares del Quijote viajaron a América en el mismo año en que salió el libro.
y a mí eso me dejó asombrada. Entonces, yo tengo cuadernos donde tomo notas para todo lo que hago de literatura, porque a veces tengo tanto trabajo que no puedo escribir, entonces guardo notas y luego vuelvo a los cuadernos. Y hace poco los volví a mirar y encontré el día en que yo puse El Quijote llegó a América en el mismo año, hay que hacer algo con esto. Y así empezó. Entonces, pero 18 años atrás. Entonces, poco a poco empiezan a pasar cosas conmigo y con mi vida. Y entre esas que el tema muisca va apareciendo. De hecho, la novela más extensa que yo he escrito no es esta, Gustavo, es Mandala. Lo que pasa es que nadie lo puede saber. La idea de Mandala es que quien la lea nunca sabe que tiene atrás un aparato gigantesco. Y ahí yo ya había escrito, por primera vez me había acercado al mundo muisca y escribí dentro de la novela, hay novelas, hay cuento, hay ensayo, tiene todos los géneros narrativos. Y adentro de Mandala hay una novela que es una historia de amor de un abuelo muisca contemporáneo hoy en día con una mujer joven también de hoy en día. Entonces yo ya venía acercándome y eso empezó, escribí Mandala desde el 2007 hasta el 2013 y yo más o menos ya por ahí empecé a darme cuenta, porque pues esto es como parte de mi llamado a estar en esta época, en este planeta, y es escribir sobre las mujeres. Entonces porque yo me imaginé cuando el Quijote quedó dando vueltas y entonces llegó en esa época y esa es una simultaneidad tremenda. Yo pensaba que la simultaneidad más grande entre España y América había sucedido con las vanguardias de principios del siglo XX. Y cuando oí eso dije, esto es impresionante, está aquí. Entonces me quedé dando vueltas y dije, no, claro, tiene que ser un conquistador que quiere evangelizar con el Quijote. Pero evidentemente mi llamado no es a escribir sobre los conquistadores, sino sobre las mujeres. Entonces, de repente fue apareciendo ese personaje de esta mujer que iba a venir a América con ese libro, y va apareciendo la indígena, porque yo eso sí creo que desde que nací, desde muy niña, tenía la pulsión con el tema muisca. Yo me acuerdo que a mí me llevaban chiquita al Museo Nacional y yo no quería salirme del lugar donde estaban las tumbas de los muiscas. Eso me fascinaba. Y cuando yo empecé a escribir Mandala, estamos hablando como año 2005, yo tenía en mi cabeza una figura que es un triángulo que va de un lado al otro. Y yo lo tenía ahí y esa era mi imagen de cómo se construía la novela. Cada parte iba de un lado a otro. Bueno, y de repente un día descubro que ese es el símbolo del yin yang de los muiscas y yo no me había dado cuenta antes. Y era como una cosa que siempre me llamaba. Después de llevar 2 partes ya largas de la novela, yo termino trabajando con un abuelo muisca y esa historia es bastante larga para contarla ahorita, pero en eso como que el tema muisca se estaba imponiendo y ya no había salida. Y entonces yo tenía a esa mujer porque a mí me ha interesado mucho en el mundo indígena la relación con el conocimiento de lo femenino. Y yo aprendí con los indígenas cómo pensarse el mundo desde el conocimiento de lo femenino es una necesidad. Y cuando yo hace 30 años, más no sé, me encontré con que la literatura de un momento a otro empiezo a ver que no era solamente escrita por hombres, que había un montón de mujeres y que era posible además entrar en ese mundo, entonces como que dije, ese mundo está, ese mundo es necesario, es posible, y así creo que surgen esos 2 personajes. Lo que a mí más me llamó la atención y que me dejó prendada es la dedicatoria, porque allí Alejandra le da parte a los españoles y le da parte a los indígenas. Entonces dije yo, es que esto es lo que es, uno no puede escoger entre cuál es el ancestro de un español o indígena. Entonces la dedicatoria es muy linda, tiene 3 dedicatorias y dije yo, y al final ella le da gracias a la lengua española, porque pues eso es lo que nos une. Eso fue lo que a mí me dejó prendada del libro y pues lo he leído muchas veces y yo creo que a todo el mundo le hago que lea las lecturas del Quijote. Pero bueno, esa fue mi iniciación de por qué, y además también tengo que agradecerle muchísimo porque yo quería saber un poco más y yo decía, bueno, pero ¿cómo hago yo para preguntarle? Porque al principio pues el vocabulario era complicado, los dioses y todo esto, y a mí me costaba mucho trabajo y no encontraba nada. Entonces un día buscándola, mi hija me dijo, pues lo único que encontré fue un correo de la Universidad Nacional, pero yo no creo. Y le dije, pues yo voy a escribirle. Y le escribí y bueno, absolutamente amable ahí mismo, y ahí mismo hablamos por teléfono. Me llamó a la hora, nos pusimos una cita cuando yo estaba leyendo el libro con unas alumnas
Y entonces ella con mucha picardía me dijo, dime una hora que sea y me avisas y yo llamo por teléfono, y entonces estábamos en clase y yo le escribí pues por el celular que ya, entonces ella llamó y entonces empezó a hablar y decía, aló, ¿ustedes quiénes son? Y no sé qué, y yo soy Alejandra, y entonces empezó a hablar y mis alumnas eran así aterradas, y que, pero es ella, y bueno, no tenían ni idea. Eso fue, entonces, para mostrar un poco pues la calidad de persona que es Alejandra, ¿no? Siempre estuvo ahí presente en mis clases y sigue estando presente cuando viene y todo esto. Bueno, eso es como llegué yo a Alejandra. Como para preguntarle algo sobre el libro, ¿no? Yo te quería preguntar porque Inés, pues obviamente es con Dora, el discurso de Dorotea, del Quijote, de Dorotea, sí, del Quijote, ¿cierto? Al Quijote. Entonces, pues ella es una feminista, no se quiere casar con nadie en el Quijote, y la pastora hace un discurso feminista absolutamente, porque no se quiere casar con nadie, ella quiere vivir sola, ella no quiere por qué estar con nadie. Crisóstomo se suicida, entonces todo el mundo la inculpa, bueno, y ella se defiende. Pero lo que yo le quiero preguntar a Alejandra, si después del intenso rito que le hace Táusica a Inés cuando la salva, ¿tú crees que Inés sería capaz de volver a hacer ese discurso y poner el discurso de la pastora feminista después de haber estado con Táusica metido en la curación que le hizo? Entonces, después de esa metida en ese río y después de todo, ¿sí será que Inés es capaz de volver a decir el discurso de la pastora? Bueno, esa es una pregunta un poco complicada porque me toca explicarles un montón qué es esa pregunta, ¿no? Pero voy a explicar una gotita Sin spoiler. No voy a hacer spoiler, pero no es grave. Inés es la española, y la española sufre de depresión, que en esa época se llama la bilis negra, y ella tiene unas depresiones tremendas. Y en un cierto momento de la depresión, primero es Suánica, la muisca, que la ayuda a salir de un primer momento de la depresión, pero luego Inés conoce al hermano de Inés, de Suánica, que se llama Táusiga, y le fascina. Y resulta que Táusiga le ofrece que él le puede quitar la depresión. Él es capaz de sanarla de la depresión, y ella al principio como que se niega un poquito, pero pues termina accediendo. De hecho, tengo una anotación que tengo en mis cuadernos que te tengo que contar, y entonces lo que está contando Nora es un momento cuando ella se escapa con él y se van al río y él va a hacerle la curación. Y resulta, bueno, ahí pasan, no todas las cosas, pero pasan cosas. Que el chiste, la cosa chistosa ahí es que en mis cuadernos yo tenía una anotación que por algún motivo no volví a mirar, porque yo me puse en alguna parte una cosa que decía, no puedo dejar a Inés virgen. Bueno, ustedes ya lo descubrirán después qué pasó. Y entonces, yo creo que Inés es una chiva, es una provocación, ahí. Mira, Inés, yo creo que de alguna manera ella no podía sentirse a sí misma como una Marcela, porque ella no se veía en términos, primero no era una cosa de ser feminista. Inés en realidad lo que quería era tener alguna pizca de libertad para haber podido quedarse en España, en el convento donde ella quería vivir. ¿Sí? Entonces, su problema no era ser un ser absolutamente libre, no, pero era que no le hubieran impuesto un camino que ella no quería. Lo último que ella quería era venir a América. Lo último que ella había querido para su papá, por ejemplo, para su familia, era que se vinieran a América, porque venir a América no era lo mejor. A América venían los fracasados, los que ya no tenían trabajo bueno, los que no podían vivir bien en España, ¿no? Entonces, ella, yo creo que al comienzo es una rebeldía de sentir que en el Quijote hay dos pistas para ella importantes, y es esa posibilidad de cierto nivel de libertad
Y la otra libertad que hay, que es que empieza a aparecer la posibilidad de que la gente se enamore por fuera de las decisiones de quienes los dominan. Y a ella eso le llama la atención, pero a ella otra vez no le llama tanto la atención en términos de yo me quiero enamorar, sino de yo podría mantener mi amor con Dios como yo lo quiero tener. Pero Tausiga pues sí se le cruza en el camino. La siguiente inquietud tiene que ver con el destino inicial de estas dos muchachas, estas dos jóvenes. Criaron a Inés para ser una monja en el convento del... su referente era Santa Teresa, ¿no? Y tú eres muy aguda en mostrar las señales de ese deseo que es interrumpido cuando el padre llega y le dice, no, te vienes conmigo a Santa Fe, a las Indias, porque te voy a casar con un oidor, Enríquez, que en todas las búsquedas que hice para eso, que me llevaste allá, era un tipejo horrible, horrible. Lo mismo pasa con Suánica. Ella es una fucha, precisamente es la fucha de la libertad, la puerta de la libertad. Es muy interesante porque los destinos de ellas quisieran ser místicos, que son en composiciones místicas, trascendentales muy distintas, pues hay una semejanza en ese destino que es interrumpido por decisiones, en el caso de Suánica, por decisiones de los colonizadores y conquistadores, y en el caso de Inés, es una decisión masculina, patriarcal. Estas dos mujeres, en el fondo, se ayudan mucho del Quijote, pero se encuentran también en el hecho de padecer el patriarcalismo, lo padecen realmente. Y mi pregunta es, ¿cómo construiste estas dos mujeres con esa sensibilidad mística tan potente que toda Tausiga pues se convierte en lo que se convierte, pero en Suánica sigue siendo muy potente hasta el final? O sea, aparte de todos los recorridos, los periplos de esta muchacha indígena, es sobre el misticismo de estas dos mujeres. Inés para ella era clave y que representa una gran herida que la hayan separado de su esposo era Dios. Cuéntanos de eso. Yo tenía un problema muy grave, digamos, tenía dos mujeres, una muisca, una española. Tenía una muisca que yo sabía que evidentemente era una mujer de poder, era una mujer que tenía que estar en un camino de conocimiento. En ese momento digamos, la historia lo que cuenta es que para lograr ser una mujer sabia, como una especie de Zipa, que era la fucha, nacían varias chicas y todas iban a recibir un montón de información que las llevaba hasta el día en que vivían un montón de pruebas y hasta que en un momento se daban cuenta quién era la que de verdad podía ser la fucha. Yo eso lo sabía desde el comienzo. Y eso se une con algo que dice Nora, y es que yo sabía desde el comienzo que yo iba a querer a Suánica. Suánica era mi amor desde el comienzo, ¿sí? Lo que yo no podía saber es que yo me iba a enamorar de Inés también. Y eso fue parte de esa relación con lo español, que era descubrir de repente todo lo que yo veía en Inés, todo lo que fue entrar en lo religioso, que ya voy a contarte por qué llega, y luego además pararme, por ejemplo, en Sevilla a buscar dónde vivía Inés. Estuvimos allá en el archivo de Indias buscando información y caminando por la ciudad y descubriendo dónde era la casa de Inés, cómo había caminado, cómo había vivido todo, ¿no? Y eso fue muy impactante porque ahí empecé a imaginarme esos barcos saliendo de Sevilla cargados de un montón de gente absolutamente adolorida de viajar a América. Y ahí dije, uy, nosotros somos productos de más heridas que de cualquier otra cosa. Esto no solo eran un montón de conquistadores que venían a arrebatar todo, porque además lo claro es que no, la mayoría no eran así. Hubo, claro, pero eso no era lo principal, ¿no? Y eran un montón de personas con mucha tristeza que dejaban su tierra para no volver nunca. Y ahí yo dije, uy, eso es una mirada, que es esa mirada de la que yo hablo, que Inés ve en los ojos del papá y de la gente que se está yendo, que es este dolor de no volver. Bueno, pero todo eso del tema místico era muy claro para mí con Suánica. Yo sabía cómo podía hacer eso. Claro, en el proceso de la escritura y de la investigación aparecían muchas cosas nuevas. El problema es que con Inés yo no tenía cómo saber que eso me iba a pasar hasta que, y ahí vuelvo al inicio de lo que les dije, tuve que solucionar un problema, y es por qué una muisca y por qué una española sabían leer en el siglo XVII, en 1605.
que eso fue, tuve varios problemas, ahora de pronto salen otros. Y entonces, en este problema, de repente me doy cuenta, para la muisca la única opción es que haya vivido cerca de una familia española. Y descubro las formas en que eso sucedía. Los españoles, las mujeres indígenas en ese momento ya no aceptaban los hijos de los españoles, entonces iban y los llevaban a las casas de los españoles y los dejaban tirados. Entonces en esas casas cuidaban a estos chicos o chicas, ¿sí? ¿Y a quién traían para que los cuidara? A otros niños o niñas, sobre todo las niñas indígenas venían a jugar y acompañar a estos niños. Entonces esa era la manera de que Suánica estuviera cerca, que supiera español, pero además su hermano trabajaba con un cura, porque los curas necesitaban mano de obra y se llevaban a los muchachos, y trabajaba para otros, pero luego va a trabajar para Fray Simón también. Y entonces le iba a enseñar también a ella la lengua, porque ellos querían hacer una revolución contra los españoles, y su revolución necesitaba aprender esa lengua, ¿no? Todos sabemos que hay que aprender, ¿no?, las tretas del débil, que son parte de esos aprendizajes. Pero entonces el problema era Inés, y de repente me doy cuenta, la única opción de que una española supiera leer es si iba a ser monja. Y yo, que debo decir que soy muy poco católica, de repente me enfrento a ese monumento tremendo que era imaginarme y entender cómo iba a ser la vida de esa mujer. ¡Ah! Me toca que sea monja. Entonces, ¿cómo lo hago? Y dije, listo, que sea carmelita. Y empiezan todas las fichas a unirse de la forma más maravillosa, porque yo quería que fuera carmelita y resulta que en Santa Fe, para 1605, solo se había fundado un convento previamente, y el segundo convento que se fundó en 1606 y era de carmelitas descalzas. Es decir, que me quedaba perfecta la relación de ella con su mundo de las carmelitas, porque alcanzaba a llegar, alcanzaba a conocerse con la mujer que iba a fundar el convento y alcanzaba a acompañar el momento en que lo fundaban. Entonces eso fue como un hit tremendo. Y luego entonces empezar a meterse con las carmelitas era descubrir a Teresa de Ávila, y era descubrir otra cosa que eran claves históricas, porque mis personajes son inventados, pero la mayoría de los otros personajes son todos históricos. Entonces, descubrir que Teresa de Ávila era amiga del abuelo del presidente de la Real Audiencia, que llega a América en ese momento a Santa Fe, y que se llama Juan Buenaventura de Borja, ¿sí? O sea, ahí estaba mi hermano Juan. Y entonces, de repente, estaban absolutamente emparentados. Y yo dije, bueno, son esas cosas históricas que se van uniendo, y yo a veces me levantaba y decía, ya no entiendo si me lo estoy inventando yo todo, o si todo estaba inventado antes y me lo están exponiendo a mí al frente, ¿no? Y entonces así surge la necesidad del mundo místico de Inés. Y creo que eso fue impresionante, fue realmente muy importante, porque me llevó a darme cuenta de algo que quizás yo al comienzo no podía saber. Y es que eran dos mujeres con vidas muy parecidas, pero que no podían contarse sus dos mundos. Realmente la novela trata sobre la mujer, las protagonistas de los protagonistas, pues son las mujeres, inclusive hasta la mamá de Inés puede uno decir que es protagonista allí, ¿no? ¿Tú puedes considerar que esta haya escrito una novela feminista, con tema feminista? ¿O es coincidencia, o no podemos llamar feminista esta novela, siendo que trata, ese es el tema? Inés, cuando el papá decide traerla, todo el tiempo se dice, yo estoy sometida a una decisión que es de Dios, es el rey y es mi papá, ¿no? O sea, por encima de mí hay tres seres inmensos que yo no puedo cambiar mi destino. De pronto, por algunos pequeños momentos sí podía, ¿no? Entonces, ¿es feminista? Sí, es feminista en el sentido de mostrar ese mundo, de tratar de irme allá a escudriñar, además porque miren, a mí no me gusta la idea de que las mujeres lo que hacemos todo el tiempo es hacernos daño. A mí me parece que es falsa. Yo sin las mujeres de mi vida no sería nada. Yo sin mis amigas, sin mis ancestras, sin mi mamá, sin mi abuela, ¿no?, sin mis abuelas, nada, ¿no? Obviamente también los hombres, pero las mujeres. Y a mí me gusta entonces buscar en relaciones muy raras, relaciones que no sean las más fáciles, porque esa relación es muy difícil, pero ver dónde hay esos momentos de amor. Es feminista, pero es histórica, ¿sí? Y lo más feminista es, miremos cómo pueden ser esas mujeres, miremos cómo podían haber leído ese libro, miremos cómo podían burlar la realidad en la que estaban viviendo sin salirse
de su época. Eso del epígrafe, que es muy hermoso, ¿no? El epígrafe, ¿de dónde surgirá esta relación íntima y cifrada con un dolor ajeno que lastima como propio? Esa inquietud tan tenaz del dolor ajeno que lastima como propio. Es de La Ceiba de la Memoria de Roberto Burgos Cantor. Y también sirve para que cuentes de eso que ya contó Gustavo, ¿no? Yo, para escribir este libro de las lectoras del Quijote, pues tuve que estudiar muchas cosas. Y para estudiar uno da clases. Mejor dicho, no, uno da clases porque es profesor, yo soy profesora, y para poder escribir he tenido que llevar a mis clases lo que necesito investigar para poder escribir. Entonces yo doy clases para estudiar lo que necesito para la escritura. Entonces, entre uno de los cursos que yo di, fue un curso de novela histórica colombiana reciente en ese momento, estábamos hablando novelas que habían salido hasta el 2014, no, más, mucho más, yo empecé en el 2019 a escribir hasta el 2019, porque en ese primer semestre del 2019 estoy dando ese curso, no puede ser, tiene que ser 2017, porque Roberto se muere ahí un tiempo después. Entonces, él me regaña en clase porque yo lo invito a mi clase y él llega y una estudiante le pregunta, ¿cuánto tiempo duraste investigando para La Ceiba de la Memoria? Que yo creo que es una de las grandes novelas históricas de los últimos años que se han escrito en Colombia. Y él dijo, no, yo investigué mientras escribía. Entonces todas las caras, como si todos ustedes se voltearan de una a mirarme a mí, porque todos sabían, porque yo eso sí soy sincera y les cuento, este curso es el producto de lo que yo estoy buscando para mi novela. Y entonces me miraron todos y él me mira y me dice, Ale, ¿qué estás haciendo? Llevo 4 años investigando y me dice, tú empiezas mañana a escribir. Entonces así arrancó la cosa. Mientras yo estoy escribiendo la novela, yo sé que para mí La Ceiba de la Memoria era fundamental y había escogido desde el comienzo el epígrafe, desde el comienzo. No tuvo que morirse Roberto para que yo escogiera el epígrafe, ni tuvo que morirse para que yo ya hubiera puesto a un personaje de La Ceiba de la Memoria a encontrarse en Santa Marta con Inés y con Doroté, que era la mujer que acompañaba a Inés. Yo tengo eso ya escrito y las llevo a que se encuentren porque el personaje de Roberto, que se llama Dominica de Orellana, había venido a América y tenía siempre su fascinación, su remembranza con una mujer que era de las tierras del norte de Europa, ¿sí? Que había sido su institutriz. Bueno, luego pasan otras cosas con Doroté, pero ese año, claro, ese año yo empiezo la novela, ya llevo bastantico, pues llevo 4 o 5 capítulos, nos vamos para Sevilla y apenas salimos de Sevilla, me despierto yo en Madrid la siguiente noche y la noticia primera que yo recibo es que se murió Roberto. Juepucha. Y claro, yo pude bajarme del avión corriendo a poner en mi Facebook inmediatamente esos homenajes que yo había hecho. Ahora, esto entonces, yo sabía que yo quería usar ese epígrafe. Hacía un poco tiempo le había oído a Laura Restrepo que ella trataba en una cosa como de condensar al máximo el pensamiento, solo poner un epígrafe en cada novela. Y pasamos unos días que a mí me tocó como ser la suánica, la que la acompañaba hacia al ladito por todo Bogotá. Pasamos varios días juntas y entonces siempre en los talleres y en todo ella hablaba mucho de eso. Y después de eso, la siguiente novela que escribió le puso 5 epígrafes. Me traicionó, yo hice todo en mi esfuerzo. Y entonces, pero mi esfuerzo fue, claro, entonces voy a poner solo uno a ver qué pasa. Y empecé a darle vueltas y tenía varios. Y claro, no, yo descubrí que tenía que ser este, porque aquí se resumía algo muy fuerte de lo que yo siento que ha sido mi vida en mi relación con este país, en mi relación con lo político, y algo que me cuesta mucho a veces entender en la gente a la que eso no le importa, y es que a mí me duele el dolor ajeno de una forma personal. O sea, yo no voto para mí nunca, a mí no me importa casi, yo quiero que haya otra gente que esté mejor, siempre y en todo. Entonces, eso, y luego pues es que escribiendo esta novela los dolores que yo descubría eran impresionantes, nunca, había un montón de cosas que yo no me habría imaginado al comienzo, que iba a descubrir del dolor de un lado y del dolor del otro. Descubrir, por ejemplo, eso, los muiscas
sus palabras van desde lo más etéreo hasta lo más pequeño. Entonces, la misma palabra puede significar estrella como puede significar bombillo. Esto me lo estoy inventando, digamos, el ejemplo, pero para poner algo. Entonces, va desde el cielo más alto hasta una piedra, pero pasa por el respeto, ¿sí? Eso, en un momento dado, yo sentí que para Suánica, una de sus mayores soledades al vivir con los españoles era tener que hablar una lengua que no tenía varios mundos. Y yo no lo sabía antes. Son cosas de las que pasa. Por más de que hubiera investigado y yo supiera eso lo siente uno, es ahí cuando está sentado escribiendo y está hurgando cuáles pueden ser esos dolores, qué es lo que le puede pasar, y de repente uno dice, pucha, claro, esto es un dolor, porque es entrar en un lenguaje que no tiene la misma capacidad. A veces en las clases escucho a mis profesores decir cualquier cosa, así como lo mismo que escuchaste de El Quijote y su publicación. Digo, estaría genial escribirlo, ficcionalizarlo, pero me vuelvo un 8, no sé cómo dejarlos en papel. Yo creo, mira, yo siempre pienso que lo primero que a uno le pasa, y por eso cuando tú dijiste la profe Alejandra, dije, ve, sería lindo que un día me dijeran la lectora Alejandra, ¿no? Porque al final lo que más somos es eso. Y ese leer, creo que le ayuda a uno mucho, porque a mí me pasaba lo mismo que tú, pues digamos, hace muchos años cuando estaba joven, y esa sensación de que tenía un montón de frases, un montón de ideas que no sabía cómo iban a salir, cómo las iba a convertir en algo más. Pero creo que una cosa que me ayudó fue leer mucho, porque la lectura te va dando opciones, te va dando salidas. Para mí, como decía Gustavo al comienzo, el manual de la literatura es la literatura. O sea, las personas que trabajamos en esto de la escritura creativa escribimos nuestras versiones de cómo creemos que se puede escribir, claro, pero ese no es el manual. ¿Sí? O sea, el que yo tenga te va a servir un día, después no te sirve. En cambio, todo lo que leas de literatura te va a dar clases todo el tiempo. Tengo pendiente de leer tus cuentos porque digamos que llegué a ti a través realmente del nombre, del título de la novela. Me llamó mucho la atención, e incluso en la lectura estaba, mejor dicho, mi propósito inicial era encontrar qué hacía el Quijote allí y qué conexión había con estas dos personajes tan distintas en su conexión con el Quijote. Pero digamos que ese propósito se fue desplazando cuando voy encontrando esa riqueza del mundo de Suánica. O sea, como que se me olvidó dónde estaba el Quijote y empecé a mirar a Suánica, cómo ella percibía la realidad, digamos, en la que estaba, en esa vida con la española, con el mundo español, y de tratar de recuperar y de rescatar su mundo, el mundo propio. Ya luego me volví a acordar del Quijote y en tratar de encontrar esa conexión. Yo quisiera leer un pequeño fragmento que está, bueno, ya muy adelante, que lo señalo y quiero compartirlo porque está pues vinculado a esa conexión que estaba buscando, pero también porque hay un reconocimiento, creo yo, muy importante del mundo de Suánica, ¿sí? Bueno, dice, ¿qué más podía traerles el caballero de la triste figura, sino el deseo propio de triunfar sobre el caos? Suánica quería que lo entendieran y así se llenaran de fuerza para hacer los pagamentos que regresarían la armonía. Los seres del caos son valientes, poderosos, pero débiles, porque sus acciones no tienen propósito claro, porque no tienen mundos escalonados que los amparen. Solo un cielo y un infierno donde son castigados y queridos, pero no reconectados con el cosmos inmenso y sabio que habita en el interior de cada hijo de Mu. Ese fragmento, bueno, lo traigo a colación porque entre los muchos que encontré de esa conexión espiritual que mencionaban ahorita, bueno, me atravesó un montón al momento de leerlo. Muchas gracias. Voy a leer entonces dos párrafos, pero me voy a devolver uno. Pido perdón a mis ancestros por escribir en esta lengua que no me pertenece. Pido perdón por alimentar en mi alma la amistad de una española y no haber sido capaz de borrarte de mis días. Pido perdón en cada trazo de esta pluma que pinta en negro mis sentires, porque escribo en la lengua del miedo
en las resonancias que mi gente guarda en el alma como un arma incandescente que los quema desde su primer sonido. Esa lengua que resuena con mutilaciones, latigazos, vientres destrozados, cuerpos desmembrados. Esa lengua pequeña que venía de la mente del hijo de Sue. Esa lengua que piensa la vida concreta, la materia, desde una mente grande, caótica. ¿Cómo usar la lengua del miedo? ¿Cómo entregarte el alma y el espíritu que soy en una lengua que es solo materia? Agradecer, eso quisiera. Ser capaz de aceptar que la madre nos llevó un mensaje, un aprendizaje, una señal cuando abrió las puertas del valle de Muiquitá a los españoles para que se apropiaran de la vida entera del hijo de Mu. Pero no puedo. Yo, que desde niña hablo tu lengua, yo, que he conocido la vida también en las palabras que los españoles sueltan como pequeños látigos para adoctrinar a los indios. Yo, que he leído el libro, que he volado en las palabras que leímos juntas, no puedo agradecer a tus palabras. No puedo, mi amada Inés. No puedo, porque también desde niña he tenido el don de ver el pasado, de oír los gritos implorantes y furiosos de mi gente que bramaba a la madre justicia. Esos gritos que no entendían para qué el avasallamiento, la codicia, la muerte. Tal vez mis hijos o los hijos de tus hijos, mis hijas o sus hijas, llegarán al día en que esta lengua que yo escribo con recelo, como si la pluma que la traza me quemara las manos, sea suya. Lengua propia, lengua que nunca es de nadie. Tal vez ellos sabrán agradecer, entenderán para qué les fue dada. Ellos que olvidarán el suplicio, agradecerán las palabras que los nombren. Tal vez el ser que un día cuente nuestra historia lo haga en tu lengua, la gran lengua castellana. Quizás un día en esa lengua que yo temo, mis descendientes sabrán hablar del alma grande y el espíritu de los muchos mundos del hijo de Mu. Ellos y ellas engrandecerán tu lengua, la lengua que ya no será propia, y en ella sabrán cantar las ruinas y las glorias de sus ancestros. Tal vez mis hijos y mis hijas, que serán adoctrinados en español, le inventarán alas y vidas a tu lengua. Sí, serán los hijos de nuestros valles los que volverán tu lengua una lengua sin dueño, una lengua que cante lo que no tiene nombre, lo que solo por la fuerza de la sangre sembrada en las Indias sabrá despertar un día lejano para ser contado.